Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí un día más en nuestro oficio vespertino de la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal perteneciente a la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo, como cada noche, y recordamos algunas cosas que están sucediendo con el tema del coronavirus. Estamos viendo cómo se están planteando alternativas en los diferentes tipos de vacunas. Parece ser que en breve se va a abrir la puerta a una vacuna más en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, y vendrán más vacunas para que podamos ser vacunados más rápidamente. Vemos que otros países van mucho más rápido, como es el caso de Israel o el caso de Estados Unidos. Siempre estamos recordando todas las noches que podamos recorrer esta carrera con paciencia. Así que, hermanos, tengamos paciencia hasta que llegue nuestro momento y no nos confiemos. Cada noche planteamos un motivo de oración, una intención de oración. Y yo en esta noche, la intención de oración me viene del recuerdo de cuando yo era joven, con 15 años, estaba en el seminario católico de la Orden de los Trinitarios. Y yo llego al seminario recién entrado en unas comunidades católicas en las que se leía la Biblia, en este caso la Biblia de Jerusalén, y me había comprado una Biblia de Jerusalén de estudio con muchas anotaciones y me estaba viniendo el recuerdo con esa edad, 15, 16, 17 años, cómo yo leía la Biblia todos los días. Me iba a la capilla que teníamos los seminaristas, un oratorio para unas 150 personas sentadas, y allí me pasaba las horas leyendo la Biblia, haciendo anotaciones. Recuerdo cuando fui al ejército, al servicio militar obligatorio para los españoles, para nosotros en aquella época, y a mí me tocó ir al ejército en el norte de África, en Melilla, y en aquella época ya yo era pastor. Y entonces cuando terminaba me daban la posibilidad de salir del cuartel para salir de paseo, creo que eran 4 horas las que podíamos salir por las tardes. Yo recuerdo que llevaba en una bolsa de color verde militar, guardaba mi Biblia de la versión Reina Valera del 60, la Biblia de Jerusalén católica y el Nuevo Testamento interlineal en griego. Y yo me iba a una cafetería que tenía una parte alta, me pedía un café, dirían, a este el café le sale baratísimo, porque allí me pegaba sentado 4 horas en una mesa. Imaginaros la estampa, la Biblia de la Reina Valera en medio, a la derecha la Biblia de Jerusalén y a la izquierda el Nuevo Testamento interlineal. Y ahí me pasaba yo las horas anotando, leyendo las 3 Biblias al mismo tiempo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque necesitamos que el Señor llame a gente joven nuevamente para servir en su iglesia, para seguirle, para enamorarse de Él, para quererle conocer más y que haya hambre de su palabra. Es triste ver cómo se ha perdido el gusto por el alimento de la palabra. Decíamos al principio de nuestro estudio del Evangelio de Mateo aquello de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que recuperemos ese gusto, ese hambre por la palabra de Dios, y sobre todo que lo recuperen o que lo encuentren nuestros jóvenes. Esa es nuestra intención de oración en esta noche y por eso vamos a orar en este momento. Padre, en esta noche agradecemos tanto que nos dé la oportunidad de poder estar en tu presencia todos los días para alabarte, adorarte y conectarnos a través de la liturgia a tantas personas que oran todos los días en el mundo, a tantos cristianos con los que nos unimos a través de la oración. No estamos solos, hay millones orando todos los días, leyendo la palabra todos los días. Y unidos a ellos, en esta noche queremos pedirte, Padre, que tú envíes obreros a tu mies. Y queremos pedirte que muchos jóvenes sientan el llamado, la vocación de buscarte, de servirte,
y que te puedan encontrar, y que tú pongas en ellos hambre de tu palabra, que podamos verlo eso con nuestros propios ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y así después de esta un poquito larga introducción, pero merecía la pena introducirlo de esta manera, comenzamos nuestra liturgia como cada día. Decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dejado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y errores, con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Rey Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Abrimos ahora nuestra Biblia para leer un salmo, como hacemos todas las noches, no repetir. Y vamos a leer en esta noche el salmo número 114, que se titula Las maravillas del Éxodo. Es un salmo muy cortito y dice así: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues compartimos el pasaje de esta noche del Evangelio según San Mateo. Lo hemos titulado Cómo seguir a Jesús. Y es un
es muy cortito, Mateo capítulo 10, versículos del 37 y al 42. Vamos a leerlo tranquilamente y dice así: Dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os reciba a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Amén. Bueno, pues aquí tenemos unos versículos, como digo, es un pasaje bastante cortito. Hay una iglesia por ahí, entre comillas digo iglesia, es más bien una secta, que se llama la iglesia de los pare de sufrir. Pare de sufrir. Entonces hacen un planteamiento medio, podríamos decir, medio mágico del Evangelio, transforman el Evangelio de tal manera que pareciera algo cristiano o con un barniz cristiano, pero cuando realmente penetras en el interior te das cuenta de que hay muchas cosas y muchas prácticas que tienen que nada tiene que ver con el cristianismo. Una de ellas es esta, hermano. Hablamos del sufrimiento. Aquí hablamos de tomar la cruz. Fíjate, tomar la cruz. Y aquí tenemos que reflexionar muy bien el asunto, cómo entenderlo. Porque por un lado, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que Jesús no quiere ver sufrir a nadie. De hecho, Él va aliviando el sufrimiento. Él va sanando a la persona. Esa mujer que llevaba flujo de sangre 12 años y la sana. Jesús va aliviando el sufrimiento, preocupado de la gente que no tiene para comer y están a tal distancia de donde puedan encontrar comida que a lo mejor se pueden desfallecer por el camino, y entonces hace la multiplicación de los panes y los peces. Jesús está ahí, mirando todo el tiempo. Hablábamos con esos ojos maravillosos de misericordia, de amor, de ternura, preocupándose por la gente. El sufrimiento es malo y Jesús nunca lo buscó ni para sí ni tampoco para los demás. Al contrario, toda su vida consiste en una lucha, como estoy diciendo, contra el sufrimiento y contra el mal que tanto daño le hace a las personas. Me acuerdo de esas palabras tan maravillosas del Evangelio de Juan, otro evangelio precioso. Bueno, los 4 evangelios son maravillosos. Cuando los lees, los meditas, los piensas, todos tienen maravillas. En el Evangelio de Juan se nos habla de el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, dice Jesús. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero antes de decir yo he venido para que tengan vida, dice y pone en escena a otro personaje. Entonces habla del ladrón. Dice, el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Ese ladrón ya sabemos todos quién es. Y Jesús responde, pero yo he venido a darles vida, y una vida no cualquiera, una vida en abundancia. Ahí está Jesús, luchando contra el sufrimiento, luchando contra el mal. Los evangelios siempre nos lo presentan combatiendo el sufrimiento que se esconde en las enfermedades, en la injusticia, en la soledad, en la desesperanza o incluso en la culpabilidad. Así fue Jesús, un hombre dedicado a eliminar el sufrimiento, suprimiendo la injusticia y contagiando fuerza para vivir. Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae también problemas. Y Jesús lo sabía por experiencia propia. No se puede estar con los que sufren el bien de los últimos y buscar el bien de los últimos sin provocar un rechazo y una hostilidad de aquellos a los que no les interesa ningún cambio. Recordar que hemos venido diciendo cómo en este tiempo de pandemia otra vez los ricos se están haciendo más ricos mientras que los pobres se hacen más pobres. Así que es imposible
Este es el punto. Es imposible estar con los crucificados y no verse un día crucificado también. Y Jesús no quiso nunca, desde su honestidad, nunca quiso ocultar esa realidad a los que le seguían, a los discípulos. Él empleó en varias ocasiones una metáfora inquietante que Mateo la ha resumido así, lo hemos leído hace un momentito. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No podría haber elegido un lenguaje más gráfico de la situación. Todos conocían esa terrible imagen del condenado que va desnudo, que va indefenso y que es obligado a llevar en la espalda la cruz, el madero. Bueno, en realidad aquí vamos a aclarar algo histórico. No llevaban la cruz completa, no llevaban una cruz sobre su espalda. Imaginemos que esto es la cruz, ¿verdad? Lo que llevaban era esta madera, la que está aquí. Perdón, así se ve mejor. Así. Esta madera de mi dedo esa era la madera que llevaban ellos, el travesaño. No llevaban la cruz completa. Esta madera alta y grande estaba clavada ya en el sitio. Entonces lo que hacía era clavar las manos de la persona sobre el travesaño, que ese era el que cargaban, pero ya ese travesaño ya pesaba lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que llevar la cruz, llevar ese trozo de madera grande, era una parte del ritual de la crucifixión. El objetivo de llevar eso era que el condenado apareciera ante la sociedad como culpable, un hombre indigno de seguir viviendo entre los suyos. Todos descansarían cuando lo hubieran muerto. Esa es la idea, crear esa imagen. Los discípulos trataban de entenderle. Jesús les venía a decir más o menos lo siguiente: si me sigues, tenéis que estar dispuestos a ser rechazados. Os pasará lo mismo que a mí. A los ojos de muchos pareceréis culpables. Os condenarán. Buscarán que no molestéis. Tendréis que llevar vuestra cruz. Todos los profetas sufrieron precisamente por ser profetas. ¿Por qué? Porque al decir lo que Dios les decía que tenían que decir, molestaban a las autoridades. Así que, si queremos parecernos a Jesús, si queremos ser dignos seguidores suyos, entonces compartiremos la suerte de los crucificados. Y con ellos entraréis un día en el reino de Dios, les decía Jesús a sus discípulos. Ahora bien, dicho esto, aclaro, llevar la cruz no es buscar cruces, sino aceptar la crucifixión que nos llegará si seguimos los pasos de Jesús. Y esto nos lleva a hablar, hermanos, en esta noche acerca de un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin cruz. Perdonadme si he hablado en estos últimos días del Papa Francisco, porque lo voy a volver a nombrar otra vez. Estoy dándole vuelta al viaje que el hombre ha hecho. No sé hasta qué punto somos conscientes de... En cierta manera lo definiría así, de esa visión profética con la que Francisco, el obispo de Roma, ha actuado. ¿Por qué digo profética? En uno de los lugares a los que él va, destruido por el ISIS, el Estado Islámico, una de las cosas que decían los islamistas era que si el Papa se atrevía a ir ahí, le cortarían la cabeza. ¿Y a dónde ha ido el Papa? Al sitio donde supuestamente le iban a cortar la cabeza. El cuello, mejor dicho, le iban a cortar el cuello. Podría haber ido a otro sitio en Irak, pero ha ido exactamente a ese sitio donde proferían esas maldiciones en contra del Papa. Eso es un acto profético. Y entre las muchas palabras que ha dicho, una de ellas ha sido de cómo finalmente Dios siempre vence y Dios siempre tiene la última palabra. Pero yendo a un sitio de esos, yo voy a confesaros lo que he pensado. ¿Cuántas posibilidades, independientemente de los guardaespaldas, del servicio de, llámalo como quieras, de protección, etcétera, etcétera, cuántas veces y cuántos atentados se han dado en Irak?
supuestamente habiendo protección, etcétera, etcétera. ¿Y cuánta gente ha muerto por coches bomba o por personas bomba? La pregunta es, ¿podrían haber hecho un atentado contra el Papa? Seguro que sí. Podrían haberlo hecho. O sea, eso entraba dentro de las posibilidades. Para colmo de los colmos, en una de las imágenes que lo veo montado en un papamóvil de estos que le llaman, el hombre va sin protección. El hombre no va metido en una cabina con cristales antibalas como tuvo que ir Juan Pablo II después del atentado. El hombre va con la parte delante de cristal y los laterales completamente sin cristales ninguno, completamente abierto. Un francotirador, ping, le mete un tiro y ahí lo dejó. Así que peligro, a verlo, lo había. A verlo, lo había. ¿Qué ocurre? ¿Qué peligro hay, hermanos y hermanas, de que veamos un cristianismo sin cruz? Porque uno de los mayores riesgos por los que está atravesando el cristianismo actual es ir pasando poquito a poco, casi sin darnos cuenta, sin percibirnos, de lo que sería la religión de la cruz a una religión del bienestar. Uno de los grandes problemas que yo veo en el cristianismo norteamericano de muchas iglesias es que se ha convertido en el cristianismo de la prosperidad y el bienestar. Tengo a Dios para que me sirva, para que me bendiga, para que me prospere, para que me dé, para que me solucione, para que me arregle, para que me sane. En eso se ha convertido el cristianismo. Nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Hace unos años, un teólogo precisamente norteamericano llamado Reinhold Niebuhr escribió unas palabras que realmente eran interesantes. Bueno, ahora después voy a decir algo más de este hombre, pero hablaba de una religión sin aguijón. ¿Os acordáis de Pablo? Tengo un aguijón en la carne, le he rogado a Dios 3 veces que me lo quite y Dios me ha respondido, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué le pasó a Pablo? Que después de orar 3 veces el aguijón continuó. Siguió teniendo un aguijón en la carne. Y le oró 3 veces al Señor y el Señor le dice, en vez de decirle, sí, te voy a sanar, le dijo, no, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Decía este teólogo, una religión sin aguijón, que terminará predicando y diciendo un Dios sin cólera que conduce a unos hombres sin pecado hacia un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. En eso terminaría el cristianismo. Este hombre, Reinhold Niebuhr, escribió una oración muy famosa llamada la oración de la serenidad o la plegaria de la serenidad, que la voy a recordar ya que hemos hablado de este hombre. La voy a leer porque la vemos muchas veces en frasecitas de estas que ponemos por el Facebook y todo esto, y a veces no sabemos ni quién la escribió. Bueno, pues fue este hombre, Reinhold Niebuhr. Este hombre, para que nos situemos también en el tiempo, nació en el año 1892 y falleció, la verdad que bastante mayor, en el año 1971. Bueno, tampoco tan mayor, 79 años, lo he calculado mal, he pensado yo que eran más años, 79 años, tampoco murió tan mayor. Bueno, pues este hombre escribió esta oración que dice así: Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Una oración muy aplicable para nuestros tiempos. El que nosotros insistamos en el amor incondicional de Dios, un Dios amigo, un Dios que nos ama, hermanos y hermanas, nunca debería de ser la gran excusa para fabricarnos un Dios a nuestra conveniencia. Un Dios permisivo que va a legitimar lo que se llamaría una religión burguesa. Decía otro teólogo llamado Johann Baptist Metz, que escribió un libro maravilloso. Este hombre hablaba de una
una mística, una espiritualidad de ojos abiertos. Es decir, la mirada de Jesús nuevamente, esa mirada de ojos abiertos, que ve el sufrimiento en las personas y que trata de hacer algo para que no sufran tanto. Entonces, descubrir el Evangelio como fuente de vida y estímulo de crecimiento sano no significa vivir inmunizados frente al sufrimiento. El Evangelio entonces no es un tranquilizante para una vida organizada al servicio de nuestros fantasmas de placer y bienestar. Cristo hace gozar y hace sufrir. Consuela, pero también inquieta. Apoya y también contradice. Solo así es camino, así es también verdad y vida. Creer en un Dios salvador, que ya desde ahora y sin esperar el más allá busca liberarnos de lo que nos hace daño, no nos tiene que llevar a entender la fe cristiana como una religión de uso privado personal, como he dicho antes, al servicio exclusivo de nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestros sufrimientos. El Dios de Jesucristo nos pone siempre mirando al que sufre. El Evangelio no centra a la persona en el sufrimiento propio, sino en el de los otros. Solo así se puede vivir la fe como una experiencia de salvación. Estamos malentendiendo incluso lo que es la oración. Primero, porque pensamos que la oración se limita a pedir. Por eso cuando decimos, hermanos, hay peticiones de oración en las cuales solo pedimos. Luego tenemos la dimensión de, hasta cierto punto, una oración egocéntrica, en la que me limito a pedir por mis problemas, mis necesidades y todo lo que se refiere a mi persona. Tenemos que subir el escalón, crecer, madurar, superar y comenzar a darnos cuenta de que la oración no solamente es para mí, sino también es para ellos, y comenzar a interceder y a pedir por otras personas, por problemas diferentes a los míos. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo por ti y por mí? Piénsalo. ¿Qué está haciendo? Dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí sentado a la diestra del Padre? ¿Qué hace? Está intercediendo por ti y por mí. Intercediendo día y noche. Y esto nos lleva, hermano, a que si queremos ser seguidores de Jesús, si queremos ser verdaderos discípulos, también tenemos que aprender a dar. Hay que aprender a dar. A veces no es tan fácil responder a las preguntas más sencillas. Hemos oído decir con frecuencia que amar es dar. ¿Pero qué es dar? Muchos suponen que dar es solo privarse de algo, renunciar a algo, sacrificarse, desprendiéndose de algo. Estamos tan condicionados por nuestra sociedad del bienestar y tan inclinados a poseer, a acumular, a ganar, que dar nos parece algo así como improductivo. De hecho, ¿cuántos piensan que dar es perder? Si te doy, pierdo. Si tengo 10 y te doy 10, estoy perdiendo mis 10. Un empobrecimiento que no estamos dispuestos a aceptar. En nuestra sociedad, quien da sin recibir es una persona poco práctica, sin sentido realista, poco inteligente, llegamos a decir. Sin embargo, dar es algo completamente diferente. El gesto de dar es la expresión más rica de vitalidad, riqueza y poder creador. Cuando damos algo de verdad, nos experimentamos a nosotros mismos, llenos de vida, desbordantes, con capacidad de enriquecer a otros, aunque sea en un grado muy modesto. Solo el amor hace que la vida merezca ser vivida. Solo la ayuda a los demás procura la gran alegría de vivir, decía Carl Tillman. Así que dar, hermanos y hermanas, significa estar vivo y significa ser rico. El que tiene mucho y no sabe dar no es rico. Es un hombre pequeño, impotente, empobrecido por mucha riqueza que posea.
En realidad, solo es rico quien es capaz de regalar algo de sí mismo a los demás. Necesitamos todos escuchar con más atención y hondura, más profundidad, las palabras de Jesús. No quedará sin recompensa, dice Jesús, ni siquiera el vaso de agua fresca que sepamos dar a un pobre sediento. No quedará sin recompensa. Diciendo esto, me viene a la memoria este domingo por la mañana, en el oficio de Santa Cena, de pronto un hermano piadoso, con todo el cariño, me entregó un tupper de paella que habían hecho el día anterior, y tengo que confesar públicamente que la paella estaba excelentísimamente rica, estaba perfecta, riquísima. Imagínate, hermano, que tú sabes quién eres el que me lo has dado. Si por dar un vasito de agua pequeña y recompensa, imagínate todo un plato de paella impresionante, si eso tendrá realmente recompensa de parte de Dios. Y lo digo en serio, lo estoy diciendo sonriente por la felicidad de lo rica que estaba la paella. Estaba muy rica. Lo digo sonriendo, pero lo digo con seriedad. Hay promesa. Si por dar un vasito de agua a uno de los discípulos pequeños, donde yo me puedo incluir, un discípulo pequeño, hay recompensa, imagínate un plato de paella hecho con tanto cariño. Hemos de aprender, hermano y hermana, a regalar lo que está vivo en nosotros, lo que puede hacer bien a los demás, dar nuestra alegría, comprensión, aliento, esperanza, acogida o cercanía. Muchas veces no se trata, la mayoría de ellas, de cosas grandes o espectaculares. Sencillamente un vaso de agua fresca, una sonrisa acogedora, una escucha sin prisas, una ayuda a levantar el ánimo decaído, un gesto de solidaridad, una visita, un signo de apoyo y amistad. No lo olvidemos. En el fondo de la vida hay alguien que bendice, acoge, recompensa todo gesto de amor, por pequeño que se nos pueda parecer. Ese que da recompensas se llama nuestro Dios Padre. Lo dice Jesús, no me lo estoy inventando. Lo dice Jesús en su palabra. Hablamos de los artistas anónimos. Sus rostros no aparecen en la televisión. Nadie dice su nombre en la radio o en la prensa, pero son hombres y mujeres grandes, porque su vida es una bendición en medio de esta sociedad. Ellos forman parte de ese pacífico ejército de voluntarios que trabajan de una manera gratuita y callada solo porque les nace del corazón estar junto a los que sufren. Me viene a la mente un chico en Madrid que se le ocurrió la feliz idea de hacer una olla de comida, un chico soltero en su pequeño piso en Madrid, bajarse a la calle con la olla de comida y decirle a la gente que quien quisiera pues que le daba. Ha salido en la televisión porque la última comida que dio, da una comida todas las semanas creo, y la última comida que dio ya era para 150 personas, haciendo cola para comer. Hambre en Madrid. Y esto no es algo que se llevan para la casa, esto es algo que se lo comen allí en mitad de la calle. O sea, gente que tienen hambre como para hacer una cola y pararse a comer. Este chico, ahora le están ayudando a algunos colectivos y le traen comida para que haga esa olla de comida grande que hace ya, que cada vez la olla se la ha tenido que tener más grande. Empezó con algo sencillo, algo pequeño. Gente así que encontramos por todo el mundo y por todos los lugares. Ese ejército silencioso. Jóvenes que pasan el fin de semana con el minusválido necesitado de amistad y compañía. Mujeres que se hacen cargo de esos ancianos que no tienen a nadie que se ocupe de ellos. Matrimonios que acogen en su casa a un toxicómano para acompañarlo en su rehabilitación. Vagabundos que van al comedor social o a los albergues. A veces uno hace cosas sencillas
que se convierten en cosas trascendentales. Cuando yo tenía 20 años, pastor de una iglesia en Córdoba, al pastor que teníamos principal se le ocurrió la idea de montar lo que se llamó el teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza era un teléfono al que tú llamabas y al llamar se ponía, fíjate la idea que curiosa, tú llamabas al teléfono ese y saltaba el contestador. ¿Qué era el contestador? Un mensaje, una mini predicación, una mini homilía de, no sé si duraba 2 minutos, 3 minutos. Y además de saltar el contestador para que tú oyeras eso, después tú podías dejar tu petición de oración grabada. Teníamos también una radio montada, una emisora de radio, y ese día en concreto estaba yo en los controles de la radio, saltó el teléfono de la esperanza, la persona que estaba ahí estaba escuchando el mensajito, pero después dejó un mensaje. Y en el mensaje dejó su teléfono. Era una chica. Al dejar el teléfono y yo notarle un poco el timbre de la voz, sentí un impulso de llamarla inmediatamente. Yo la llamo. Tener en cuenta que ese teléfono no era para llamar, era un teléfono para oír y dejar mensajes nada más. Así de sencillo, una cosa tan simple como eso. Pero yo sentí el impulso de llamar. Llamé y empecé a hablar con la chica y por no hacer muy largo la historia era que esa chica estaba a punto de suicidarse y cuando estaba hablando conmigo ya se había tomado un paquete de pastillas para suicidarse y conforme iba hablando conmigo yo iba notando que la voz se le iba viniendo abajo, entonces caí en la cuenta y le pregunté, ¿te has tomado algo? Sí, me he tomado unas pastillas. Y le pregunté, ¿y qué pastillas eran? Nosotros teníamos también un centro de rehabilitación y conocíamos pastillas que se toman la gente para problemas de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, o de tratamiento para temas de droga. Al final, por recortar la historia, yo tenía una pequeña moto que pertenecía a la iglesia de 45 centímetros cúbicos, una cosa chiquitita. La chica vivía en otro barrio de Córdoba. Yo salí corriendo con la moto con una hermana de la iglesia. Llegamos a la casa de la muchacha y cuando tocamos el timbre nos habló la madre. La madre ni siquiera sabía que su hija nos había llamado porque la hija estaba encerrada en su cuarto. La madre no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, yo ya no sé ni cómo convencí a la madre para que yo subiera para arriba. Yo tenía dentro de mí la cosa de que esta chica se estaba suicidando. Cuando entramos en el cuarto, ella estaba ya completamente flojita, balbuceaba un poco. Entonces le pregunté que qué pastillas se había tomado, me enseñó un paquete, salí corriendo para la farmacia. Le pregunté al de la farmacia, oiga, estas pastillas, si te tomas unas pocas, puede ser malo, puede ser mortal. Y me dice el hombre, bueno hombre, si te he tomado 2 o 3 no, pero ¿cuántas ha tomado? Digo, creo que se ha tomado la caja entera. Dice, eso tumba a un caballo. O sea, salí corriendo para arriba, llamamos a la ambulancia. La ambulancia la bajó inmediatamente cuando vio todo el panorama, la llevaron al hospital, yo me fui en la moto para el hospital, le hicieron un lavado de estómago y el médico me dijo, si la traéis media hora después, no lo habría resistido. Era una cosa simple, era un teléfono, una idea, una tontería podríamos decir, pero se salvó una vida. Se salvó una vida por una cosa tan simple como eso. Y nos acordamos de toda esta gente que ponen verdadero amor en la sociedad. Gente que nos ayudan a descubrir que no se debe confundir el amor con el sentimentalismo o la limosna, que la solidaridad la construimos con gestos, no con palabras, que amar al ser humano significa querer a las personas concretas, no solo proclamar grandes ideales. Voluntarios que no cobran dinero, pero que ganan muchísimo, que ganan la sonrisa del enfermo, el cariño del preso, las lágrimas agradecidas del anciano, ganan sobre todo el placer de aliviar el sufrimiento del hermano. Decía una poeta española, Gloria Fuerte, que el premio del voluntario es que se convierte en un artista.
ella decía estas palabras, las cito textualmente. Decía, el voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha inventado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus horas libres. Jesús piensa en un premio todavía más grande para ellos, el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, no perderá su paga, os lo aseguro. Estas son las palabras de Jesús. Hablamos de una vocación admirable. Y es que uno de los hechos más positivos y esperanzadores de nuestra sociedad es sin duda el crecimiento de la gente voluntaria. ¿Qué haremos la Iglesia? Es la pregunta que nos hacemos todas las noches. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos la Iglesia? Con tan poco se puede hacer tanto y bueno, necesitamos escuchar que Dios dirija nuestras vidas y nos diga hacer esto, hacer aquello. Para aliviar el dolor humano, si somos sinceros, no es suficiente el servicio técnico ni la prestación profesional. Pensemos en la larga lista de ancianos solos, por ejemplo, de enfermos crónicos que están mal atendidos, de disminuidos físicos y psíquicos sin apoyo familiar, de gente depresiva hundida en la soledad. Una necesidad de compañía, de apoyo cercano, de seguimiento afectuoso. Y lo más maravilloso que decimos en esta noche, nadie quedará sin recompensa, dice Jesús, ni siquiera un vaso de agua fresca que se dé a uno de estos pobrecillos. Así que, hermanos, que en esta noche nos pongamos en espera, en acogida, en disposición de oír la palabra de Dios directa, personal, a nuestras vidas. ¿Querrá decirnos Dios si tenemos algo que hacer? Y esto me recuerda a las palabras de Pablo, camino de Damasco, cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué pasó? Que Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y le dijo, Pablo, ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasó después? Que un discipulillo llamado Ananías, que la única vez que sabemos de él es en ese texto precisamente, nada más, no sabemos después nada más de él. Un simple discípulo es el escogido por Jesús para enviarlo a decirle a Pablo qué era lo que tenía que hacer. Un discípulo que le impone las manos, los ojos que habían quedado ciegos de Pablo, dice que se le cayeron como escamas, posiblemente de ese resplandor tan grande, es una explicación posible, ese resplandor tan grande que Pablo tuvo que enfrentar le dañó los ojos y se le cayeron como escamas, como, no sé, como una conjuntivitis fuerte que se le agarró a los ojos, pero este discípulo llegó, oró por él y se quedó sano. Y entonces comió y lo bautizó y le dijo lo que tenía que hacer. Y le dijo a Pablo que sería un instrumento útil en las manos del Señor y que llegaría a dar testimonio ante reyes incluso. Que sería el apóstol de los gentiles. Y eso lo hizo alguien como tú y como yo, un discipulillo, sin importancia. Así que si nos ponemos en la disposición de escuchar a Dios, abrimos nuestros oídos, ¿os imagináis si todos hiciéramos eso, de ponernos en la disposición? Y ahora, cuando Jesús nos dijera algo, ponernos en marcha y hacerlo, ponernos a hacerlo. Qué interesante que se levante un ejército de servidores, de voluntarios, dispuestos a obedecer a nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso sería si un movimiento así se pusiera en marcha y creciera y creciera y creciera. Qué bendición tan grande sería. Acordémonos de esta palabra tan sencilla. Un simple vaso de agua fría tiene una repercusión celestial. Tendrá una recompensa en los cielos. Amén. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Y seguimos con nuestra liturgia en esta noche diciendo:
Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y vamos a hacer lectura de, precisamente, de un ejemplo a seguir que dijo sí a lo que el Señor le estaba proponiendo. Me estoy refiriendo a María. Y ella dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, siguiendo la enseñanza de nuestro Divino Maestro, nos atrevemos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación de la que tú has sido el dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad termina. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos en nuestro peregrinar de la Cuaresma. Seguimos aprendiendo más cosas del Evangelio según San Mateo. Mañana vamos a hablar, el tema va a ser liberar la vida. Así que vamos a ver y aprender más cosas de nuestro Señor Jesucristo y ojalá que tengamos la gracia de seguirle y de querer aprender de Él. Creo que hoy hemos aprendido mucho de lo que Él quiere enseñarnos. Que el Señor nos bendiga a todos. Mañana nos encontramos aquí y tendremos más de lo que hemos tenido hoy. Hasta mañana.